Presten atención. Esto va a entrar al examen de la siguiente semana. Estoy grabando así. Entonces, hemos visto en el anterior capítulo lo que es una ADC. ¿Ya? Está clarísimo. Han hecho su TP, lo van a presentar esta noche. Lo tienen claro. Voltaje analógico, binario de salida, y eso el cerebro de mi placa lo va a entender, ¿no? Ahora, si recordamos el ejemplo del smartphone que les había mostrado, donde había una parte donde justamente aparece el ADC, por acá entra un voltaje y por acá salen ceros y unos. En su momento les había dicho que también hay un DAC que hace lo contrario, al revés, que entran ceros y unos y me va a dar un voltaje analógico, ¿no? Es un convertor para convertir de digital a analógico. ¿Ok? Entonces, tac, 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 acá. Hay una desventaja de tener de lo que es este DAC. Empecemos por ahí. Si yo tengo mi microcontrolador como tal, tengo ceros y unos, ¿ya? No es algo generalmente muy normal que dentro de mi microcontrolador haya un ADC, como hemos visto hasta ahora, ¿ya? Pero que dentro del microcontrolador haya un DAC no es algo necesariamente común. Siempre o casi siempre van a haber ADCs, hasta en los microcontroladores más básicos, pero un DAC no va a haber siempre. ¿Ok? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Ya sea tener un microcontrolador que sea más carito, que sea más performante y que tenga un DAC adentro, o ya sea conectar un chip externo que es un DAC de manera externa. ¿Ok? La desventaja de utilizar este DAC, este chip, es que puede darse el caso de que yo voy a transmitir un número binario, ¿ya? Y puede darse el caso que ese número binario no lo voy a transmitir en una sola línea de comunicación, sino voy a transmitir este número 10001 a través de 1001010 a través de 8 pines de salida. Es decir, de mi microcontrolador estoy utilizando 8 pines para mandar este número binario y que este chip lo vuelva un voltaje. Entonces vemos rápidamente la desventaja de esto, que me va a consumir un montón de pines solamente para esta funcionalidad, lo cual no teníamos en el sentido contrario. En el sentido contrario, metíamos un Vout y adentro del microcontrolador había, no sé, más patas, no sé, para hacer el proceso, para hacer la conversión, ¿ya? En este caso, si no tengo un DAC interno, tengo que recurrir a un externo y generalmente cuando tengo algo externo, para enviar los datos binarios voy a necesitar 8 pines que van a salir de mi controlador. Voy a gastar 8 pines, que no es nada menospreciable. ¿Ok? Primera desventaja de un DAC externo. Si nosotros hacemos una búsqueda en distintos microcontroladores, si tienen o no tienen DAC, vamos a llegar a informaciones de este estilo, ¿ya? Generalmente, no es común que exista un DAC dentro del microcontrolador. ¿Ok? Pero acá tengo
un microcontrolador que no es cualquiera, es un microcontrolador bastante poderoso, es el E4RZI. Este microcontrolador sí posee DAC. ¿Ya? Entonces, cuando un microcontrolador sea más performante, tenga más módulos, hay la posibilidad de que haya un DAC. ¿Ok? Pero no es algo que sucede todo el tiempo. Todo el tiempo sí sucede que hay ADCs, pero que DAC no. ¿No? Y acá, por ejemplo, podemos ver que hay dos DACs. ¿Ok? Uno funciona con 8 bits, el otro con 12 bits. ¿Ya? Viendo más en el datasheet, podemos volver a encontrar la misma información. En la parte eléctrica del datasheet también encontramos información al respecto de los DACs. Entonces, indagando en los datasheets podemos ver si es que tiene o no tiene un DAC. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la desventaja? ¿Ok? Que vamos a utilizar muchos pines para hacer la conversión en el caso que el DAC sea externo. ¿Cuál es la desventaja de buscar un microcontrolador que tenga un DAC interno? Pues que voy a gastar más dinero en poder adquirir este microcontrolador, que seguramente es más caro. ¿Ya? ¿Por qué no existen DACs al interior absolutamente? Porque existe una alternativa. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace un DAC? Me va a convertir algo digital a algo analógico. Si fuera algo externo, me va a costar un número de pines que tengo que utilizar. Si va a ser un DAC interno, me va a costar dinero porque voy a necesitar comprar un microcontrolador bastante performante. ¿Y por qué no hay algo baratito? Es porque hay una alternativa. Y la alternativa es lo que es un PWM, ¿ya? Y este término, los de mecatrónica, yo creo que ya han escuchado antes. Entonces quisiera escuchar qué es lo que se recuerdan del PWM o cuándo lo han utilizado. Seguramente han utilizado esto los de mecatrónica, cuando han jugado con Arduino o en alguna otra materia de control. ¿Quién me puede hacer recuerdo? O los de otras materias también, de otras carreras que hayan visto esto. ¿Alguien para que vaya notando participación? Ya. Entonces, un PWM, ya, es una señal la cual tiene esta forma, ya tiene una señal cuadrada, periódica. Es una señal que es periódica, cuadrada, ya. La cual yo le llamo que actúa como si fuera un pseudo DAC. Esto no es un voltaje analógico. No me da un voltaje analógico. ¿Qué es lo que hace un DAC? Yo voy a meter ceros y unos y me va a dar un voltaje analógico. Esto no es analógico, es algo digital, ¿ya? Primero está en high, luego está en low, luego high, luego low, ¿ya? Es algo digital, pero que funciona en ciertos contextos como si fuera un DAC. Esto funciona en ciertos contextos como si fuera algo analógico. ¿Ok? Entonces, esto de acá es una solución cuando no tenemos un DAC a disposición. ¿Cómo funciona esto? Esto de acá lo vamos a utilizar para encender una LED, por ejemplo, a mitad de potencia o a un cuarto de potencia. Esto lo vamos a utilizar para poder modular la velocidad de un motor, ¿ya? De acá a unos 2 o 3 laboratorios, ya van a ustedes implementar el motor que les he dicho que adquieran y lo van a hacer con este PWM. En función de cómo ustedes programen esto, van a alterar la velocidad del motor, ¿ok? Entonces, esto lo utilizamos mucho en motores DC, también en servomotores, vamos a ver cómo.
¿Ok? Y también acá podemos añadir, digamos, la intensidad de una LED. En vez de colocar un voltaje que sea de 1 voltio para que se encienda poquito, o de 3 voltios para que se encienda fuerte, estoy metiendo algo analógico, voy a meter este tipo de señal que va a ser la misma función. En esta señal vamos a distinguir lo siguiente. El periodo de la función, que es cada cuánto se repite, ¿ya? El tiempo en que esta señal está en high, ¿ya? Y lo que vendría a ser el data cycle. El data cycle es simplemente el porcentaje del tiempo que está en high dividido el tiempo total del periodo. Nada más, y por el 100%. Es una medida porcentual. ¿Ok? Acá unos ejemplos. Tenemos el siguiente caso. Yo voy a producir una señal PWM, que es esta señal cuadrada, ¿ya? Con esta característica. Va a tener un periodo, es decir, esto se va a repetir cada 100 milisegundos, ¿no? Relativamente rápido, ¿ya? No es cada segundo, es cada 0,10 segundos, ¿ya? Y 10 de los 100 va a estar en high y el resto va a estar en low. ¿Cuál es el data cycle de esto? 10%, ¿no? Es lo de arriba, cuando estoy en 10, dividido el periodo total de todo el ciclo, entre 100. Milisegundos, 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 y esto por el 100%, ¿no? Y me da un data cycle de 10%. Si es que en lugar de 10 segundos está a 50 milisegundos en high, pues el data cycle va a ser de 50%. Y si es que de los 100 milisegundos está en 90, entonces va a ser un data cycle de 90 milisegundos, ¿ya? Ahora acá presten atención. Esto al principio no le dan bola y esto ayuda a entender ciertos aspectos más detalle. Imagínense que yo tengo esta señal, que voy a exagerar un montón. Algo similar, pero con una gran diferencia, que acá yo estoy en high durante 1 segundo y la señal se repite cada 10 segundos. ¿Cuánto es el periodo acá? Es 10 segundos. ¿Cuánto tiempo está en high? Es 1 segundo. ¿Cuánto es el data cycle? Va a ser 1 entre 10 por el 100%. Entonces también me va a dar 10%. ¿Ok? Quiero que esto de acá lo tengan muy en cuenta. Esta es una señal que tiene un data cycle de 10%. Esta es otra señal que tiene un data cycle también del 10%, pero no es la misma señal. ¿Dónde está la gran diferencia? En el periodo. Acá, el periodo es de 100 milisegundos o 0,1 segundos. Acá el periodo es de 10 segundos. Y muchas veces hablamos de la frecuencia. Acá la frecuencia va a ser la inversa. 0,1 me va a dar 10 Hz. Acá el periodo es de 10 segundos y acá la frecuencia, que es la inversa de 1 sobre 10, me va a dar 0,1 Hz. Entonces, yo tengo acá dos señales que se parecen, pero que son distintas. Tienen el mismo data cycle, pero tienen un periodo y una frecuencia diferentes. ¿Ok? ¿Qué más? Tac, 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 tac. Ya. Levanten la mano, ¿quién me dice cuál es el data cycle de esta señal? De esta señal de acá y de esta señal de acá abajo. Estos son dos señales.
para ver si han entendido. Ah, sí, Diego. El data cycle, el de arriba sería 0% y el de abajo sería, o digo el de abajo también. El de abajo está todo el tiempo en Sí, sí, 100. 5, O sea, sería es el 100%. 100%. ¿Ya? Acá la señal en high nunca está presente, entonces estaría como si fuera el 0% de data cycle, y acá todo el tiempo está en high, entonces como si fuera un data cycle 100%. ¿Ya? Entonces sería un poco abstracto, pero para entender bien esto. Entonces, como les había dicho, tengo acá una señal con el mismo periodo, mismo periodo, ¿ya? Pero con diferentes tiempos en high, ¿ya? Como todos tienen el mismo periodo, las tres tienen la misma frecuencia, uno entre el periodo, y me va a dar lo que habíamos dicho, 10 Hz, ¿ok? Y acá viene lo interesante. Si este cambio es rápido, es fuerte, es rápido para el sistema, 10 Hz para el ojo no es tan rápido. Déjenme ver cuánto era la frecuencia de corte de la vista. Ya, supongamos que es medio rápido, ya un poco más rápido, digamos que 100 Hz. Esto cambia muy rápido, ¿ya? ¿Cuál es el voltaje que nosotros veríamos si yo coloco esto en una LED? Esta señal yo la voy a conectar. Esto de acá lo voy a conectar a una LED. ¿Ya? Si es que la LED, si es que el cambio es muy rápido, ¿yo qué voy a ver? Yo voy a ver una LED que se prende 90 milisegundos y se apaga 10 milisegundos, se prende 90 milisegundos, se apaga 10 milisegundos. No voy a ver eso. Lo que yo voy a ver es como si fuera una LED que está prendido al 90%. Acá repito que esto es el 10%, 50%, y acá tengo un noticiero con el 90%. Si el cambio es muy rápido, lo que yo voy a ver es como si hubiera una LED que estuviera prendido también al 90% de la intensidad. ¿Por qué? Porque yo voy a ver que de acá la LED lo que va a ver no es un voltaje que se enciende, se apaga, se enciende, se apaga. Esto es muy rápido tal vez para la LED, y lo que vamos a ver es como si lo que va a ver la LED es un voltaje promedio que va a ser el máximo, que es 5 voltios, hemos dicho que estamos en 5 voltios, ¿ya? Por el data cycle, por el porcentaje de tiempo que esté prendido. Entonces lo que estaría viendo sería un voltaje en promedio de 4,5 voltios. Lo que va a ver la LED es que le están dando 4,5 voltios, entonces se está prendiendo al 90% de intensidad. Por eso se llama esto como un pseudo DAC. He creado este pseudo voltaje. No estoy botando de acá 4,5, no. Estoy botando 5 voltios y luego lo apago. 5 voltios, luego lo apago. 5 voltios, luego lo apago. Y eso la LED lo va a interpretar como si fuera 4,5 voltios. ¿Ok? Acá, fíjense, tengo el data cycle del 10%. ¿Ok? Entonces, como mi LED, como mi voltaje es de 5 voltios, esta señal, si yo conecto mi LED, va a ver como que 10 milisegundos prendidos, 90 apagados, 10 prendidos, 90 apagados. Lo que va a ver la LED es un voltaje promedio, un pseudo voltaje analógico, ¿ya? Que va a ser el data cycle, 10% por el voltaje máximo, que es 5, y esto me va a dar 0,5 voltios. Entonces, la LED va a aparentar que tiene 0,5, que le están alimentando con 0,5 voltios. Entonces, la LED se va a encender a un 10% de intensidad, una intensidad más pequeña. ¿Ya? ¿De dónde sale todo esto? Por si acaso, matemáticamente, el promedio de cualquier función, ¿ya? Es simplemente
Esto de acá, les recuerdo que han visto en matemáticas en algún momento. El promedio es 1 sobre el periodo de la integral de la señal que quiero promediar de t y una integral en el tiempo, en un periodo. Entonces, simplemente hago eso, ¿no? Digo, ¿cuál es la integral de una curva? Es el área de la curva, ¿no? Entonces, estoy sacando el área de esto de acá, que va a ser ¿qué? La base, 10 milisegundos, por esta altura 5, 10 milisegundos por 5, el área que hay acá abajo es 0, entonces 0, y eso dividido entre el periodo, y el periodo es 100 milisegundos, entonces me va a dar 0,5 voltios. Y eso es igual al daticycle por el voltaje máximo. Entonces simplemente lo resumimos en esto porque es más fácil de recordar y más intuitivo también. Y cuando hablamos de potencia, la potencia que va a disipar mi LED, la potencia que va a disipar mi motor también, que vamos a ver que funciona con esto, va a ser lo mismo, va a ser la potencia máxima por el daticycle, ¿ya? Bajo el mismo razonamiento. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Si yo meto un daticycle del 10%, lo que yo voy a crear no es un voltaje de 0,5 voltios real, sino un pseudo voltaje de 0,5 voltios. ¿Ya? Si el voltaje es de, mentira, estoy con 3,3. Si el daticycle es del 10%, ¿qué voy a obtener? Un pseudo voltaje de 10% de 3,3, es decir, de 0,33 voltios. ¿Estoy botando 0,33 voltios? No, sino algo que simula ser eso. ¿Ya? Si yo meto un daticycle de 50% y mi voltaje es de 3,3 voltios, mi máximo, ¿qué voy a obtener? Voy a tener 3,3 por el 50%, que es más o menos 1,65 voltios. Voy a simular un voltaje de 1,65 voltios. Y si tengo un daticycle del 90%, voy a simular un 90% de 3,3, que es más o menos un voltaje de 3 voltios. Entonces, este es el voltaje promedio, y a este voltaje promedio le podemos llamar, como les he dicho, pseudo voltaje analógico. ¿Ya? Sería equivalente a un voltaje analógico. Ahora, ¿cuándo es un voltaje analógico y cuándo no es un voltaje analógico? Para eso hago la siguiente gráfica. Vamos a estar en el contexto de la LED. Fíjense. Si yo tengo acá una señal al 50%, ¿ya? Esto es una señal del 50% de daticycle, ¿no? Mitad encendido, mitad apagado. ¿Ok? Pero, fíjense, está encendido 1 milisegundo y está apagado 1 milisegundo. Y todo el periodo es 2 milisegundos. ¿No? Estamos de acuerdo. Ya tengo este primer caso. Si yo tuviera otro caso, y acá voy a conectar una LED, ¿ya? Una LED voy a conectar acá. Si yo tuviera otro caso en el cual tengo un daticycle igual del 50%, acá era el 50%, acá también el 50%, pero voy a exagerar. Yo estoy encendiendo acá 2 segundos y el periodo total es 4 segundos. 2 segundos encendido, 4 segundos apagado. Y esto voy a conectar otra LED, otro foco acá. Quiero que ustedes me digan qué es lo que voy a ver acá en este foco, en esta LED. Y quiero que ustedes me digan qué es lo que se va a ver acá en este foco, en esta LED. Ambos van a tener el mismo comportamiento, o qué es lo que vamos a ver a la vista. Mientras anoto la participación de Diego. ¿Qué piensan? ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que van a ver mañana cuando hagan el laboratorio de este tema?
Luz, ¿qué es lo que vas a ver en cualquiera de los dos casos? Te escucho. Bueno, en el segundo caso, digamos, de milisegundos, sí van a tener el mismo comportamiento, pero se va a ver que está prendido, ¿no? Porque es muy rápido el cambio que existe para la vista, como mencionaba. Entonces acá vas a ver que se prende. Ahora, ¿vas a ver que se prende y de manera constante o vas a ver que se prende, se apaga, se prende, se apaga, se prende, se apaga? Constante, no se Constante. notaría el cambio. Ya. Y Wilson, acá en el caso de arriba, ¿vas a ver de manera constante o vas a ver que se prende, se apaga, se prende, se apaga, se prende, se apaga? Dije, solo se va a prender igual porque en microsegundos. Ya. Hay un poco de ruido en tu micrófono. Presten atención. No, esto un poquito lo... Fíjense, ambos tienen el mismo data cycle, ¿ya? Pero como dijo Luz, acá este cambio es muy rápido para la vista. Estamos hablando de 1 milisegundo, ya no estoy hablando de 10 milisegundos. Entonces, esto de acá se va a aprender a apagar, súper rápido. No lo vamos a detectar a la vista. Pero, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver como si el foco estuviera encendido a la mitad de intensidad, al 50%, pero de manera constante, continua. Pareciera como que en lugar de haber metido esto, yo le hubiera metido un voltaje analógico de cuánto, si estamos hablando de 3,3 es el máximo, de la mitad. Entonces, pareciera que el voltaje, pareciera que le hubiéramos metido un voltaje de 1,7, no de 3,3. Estoy fabricando un pseudo voltaje analógico. ¿Ok? En cambio, acá, ¿qué es lo que vamos a ver? Está 2 segundos prendido y 4 segundos y 2 segundos apagado. Eso yo lo puedo detectar con mi vista. ¿Qué es lo que voy a ver? Voy a ver que está encendido a full, al 100%, 2 segundos, y luego voy a ver que se va a apagar y que va a estar totalmente apagado durante 2 segundos. Y voy a ver ese ciclo que se va a repetir. Estoy viendo dos cosas diferentes. Acá veo que se enciende, se apaga. Acá veo que está encendido de manera continua, pero a una intensidad a la mitad. ¿Ok? Por eso decimos que esta señal PWM se va a comportar como si fuera algo pseudo analógico. Si yo le meto otro daticycle, si yo le meto un daticycle del 10%, esta intensidad va a ser un 10% del total, o este voltaje, pseudo voltaje analógico va a ser un 10% del total, 0,3 voltios. Me estoy inventando un 0,3 voltios analógico. No estoy botando 0,3 voltios. De mi placa no sale 0,3 voltios. Sale esta señal cuadrada. ¿Ya? Para que esté bien claro, por si acaso, si es que yo botara todo el tiempo high, ¿qué es lo que voy a ver? Voy a ver una LED, un foco que va a estar encendido todo el tiempo al 100%. ¿Ya? Que está todo el tiempo al 100%, a full. Acá lo veo bien encendido, pero luego se apaga. Encendido, se apaga. En cambio, acá que veo que todo el tiempo está encendido al 50%. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Y acá vamos a introducir algo que vamos a ver después, que es importante, que la frecuencia de este de acá, ¿cuánto vale? Es 1 entre 4 segundos, 1 entre el periodo. 1 entre el periodo es 1 entre 4, 0,25 Hz. La frecuencia de este de acá es 1 entre 2 milisegundos. 1 entre 2 milisegundos, esto es 0,5, si no me equivoco, esto es 500 Hz. Vemos claramente que esto de acá tiene una frecuencia alta y este tiene una frecuencia baja. ¿Ok? Acá va a entrar otra frecuencia, que en este caso va a ser la frecuencia de nuestra vista, ¿ya?
Esto antes que me olvide, esto encendido. Apagado. Acá va a entrar otra frecuencia, que es la frecuencia de nuestra vista. Si no me equivoco, nuestra vista puede detectar frecuencias. El ojo humano puede detectar frecuencias de 100 Hz, o 60 inclusive creo. Más de 60 creo que no puede captar. Entonces, exagerando 100 Hz. ¿Qué significa esto? Que como este tiene una frecuencia de 0,25 Hz y yo puedo captar hasta 60 Hz, entonces voy a captar que se enciende y se apaga. En cambio acá, como esto de acá es 500 Hz y yo máximo llego a 50, 100 Hz, entonces no veo los cambios, por eso parece algo analógico. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Eso es lo que es una señal PW y eso es lo que van a hacer ustedes mañana. Van a encender LEDs, pero con cierta intensidad, botando estos laticycles. Hay dos cosas que hay que hacer. Hay que colocar una frecuencia y luego hay que colocar qué laticycle. Eso es en la programación, esos parámetros hay que colocar. Repito, frecuencia, en un momento de esos va a entrar un número que va a interpretar la frecuencia y en otro momento va a entrar otro número que va a interpretar el laticycle. No van a colocar, vamos a colocar, tal vez coloquemos laticycle, pero son otros números. Eso vamos a ver con más detalle en el laboratorio. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo vamos? Ok, 36 minutos. ¿Qué más quiero decir acá? Ya. Tac, 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 tac. Ok, ahora.